Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. La muerte de un papa siempre es oportunidad para que se hagan las más desbocadas elegías, alabanzas, apologías, panegíricos y loas al pontífice fallecido, en una especie de competencia en la que participan incluso personas que no profesan la fe católica, ni siquiera cristiana, e incluso de ateos o agnósticos que ven a mano la oportunidad de quedar bien con su entorno y ganar algunos puntos de relaciones públicas. Y en ese sentido, está muy mal visto que alguien haga la lista de los errores, vicios, barbaridades y embustes del recién fallecido. De hecho, de inmediato salta alguien diciendo que no se debe hablar mal de los muertos porque ya no se pueden defender. Argumento que hace agua por todos lados. Primero, porque la historia es precisamente la valoración de lo que han hecho los que en su mayoría ya están muertos. Y segundo, porque la gente del poder omnímodo en este planeta no suele preocuparse por defenderse de lo que decimos los aldeanos que solo tenemos para defendernos, los hechos, los datos, la verdad y un canalito de YouTube, cosas que suelen escasear en las alturas del poder. En el caso de este canal, nos ocupamos de analizar y comentar el pontificado del argentino Jorge Mario Bergoglio desde el momento mismo en que ascendió al trono de uno de los dos imperios absolutos más poderosos del mundo, junto con el de Arabia Saudí. O sea, que desde que tomó el nombre de Francisco pudo defenderse y optó por no hacerlo. Si algo voy a hablar ahora del Papa Francisco es no tanto por él, que ya sabemos lo que hizo, sino por lo que han dicho de él sus panegiristas en las horas que han transcurrido desde su muerte. Porque cuando Francisco fue proclamado papa, hicimos un video en el cual analizamos las expectativas que este papa había generado entre distintos sectores progresistas, cristianos o no, con acciones propagandísticas como cuando en la Navidad de 2013, hace ya muchos años, regaló a 2,000 inmigrantes en Roma, ni a uno más, y no es que no haya más en Roma, una tarjetita navideña firmadas por él. ¡Ay! Algunas estampillas postales, una tarjeta de llamada internacional prepagada y un pase por un día para el metro de Roma. Regalo que en el mejor de los casos costó 20 euros por inmigrante. Acto de generosidad no muy costosa, que no volvió a producirse en las siguientes 11 Navidades en las que Francisco encabezó el Vaticano. En el caso de la mujer es notable que el Papa Francisco, más allá de alguna declaración, no hizo nada por cambiar las leyes canónicas, es decir, el cuerpo legislativo que rige a la Iglesia, que desde 2008 estipulan que quien pretenda ordenar sacerdote a una mujer y la mujer misma a la que se ordene quedarán automáticamente excomulgados. Ley que llevó a que el sacerdote estadounidense Roy Bourgeois fuera excomulgado y expulsado de su orden religiosa por defender la ordenación de mujeres. Y en 2016, Francisco defendió esta decisión diciendo sobre la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica, la última palabra es clara. Fue dicho por San Juan Pablo II y esto queda. No hay más. Para mujeres, cristianas o no, Francisco siempre tuvo una firme incomprensión respecto del aborto, incluso en casos como el de niñas muy pequeñas, violadas y embarazadas, que se juegan la vida si llevan su embarazo a término, sin contar con el enorme peso emocional que significa criar al hijo de quien las agredió y destruyó sus vidas para todo efecto práctico. Así, también en 2016 no solo condenó el aborto, sino que llamó a los médicos que lo practican sicarios, es decir, asesinos a sueldo, lo que de alguna forma da aquiescencia a quienes atacan a clínicas y médicos que, de acuerdo con la ley de distintos países más allá del Vaticano, hacen efectivo el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y están, por supuesto, sus declaraciones de 2019, donde afirmó que todo feminismo termina siendo un machismo con faldas. Que no, Francisco, no. Y está en las declaraciones de mayo de 2024, cuando señaló que en las parroquias a menudo hay chismes, pero cotillear no ayuda, es cosa de mujeres, mientras que nosotros llevamos pantalones, debemos decir las cosas claramente. Pero ahora esa visión de la mujer que se ajusta con precisión a la de Juan Pablo II y Benedicto XVI, dos papas considerados conservadores, parece olvidarse cuando se habla de Francisco como si éste hubiera defendido en realidad los derechos esenciales de la mujer.
Hablando de altersexuales, en el caso de los homosexuales, Francisco reafirmó la doctrina de Juan Pablo II en el sentido de que la homosexualidad en sí no es un pecado. Sentir atracción por una persona de tu mismo sexo no es pecado, pero que la práctica del sexo homosexual sí lo es y se mantiene como algo gravísimo. Al mismo tiempo, se opuso a que hombres homosexuales ingresaran en seminarios para ser sacerdotes, pese a que dichos hombres hacen el voto de celibato también, es decir, se comprometen a privarse de todo acto sexual. Francisco declaró que en los seminarios ya había mucho mariconeo. El propio Vaticano tuvo que eliminar de su transcripción de una conversación de Francisco en rueda de prensa durante un vuelo la afirmación de que los niños homosexuales podrían recurrir a la psiquiatría, reafirmando la dañina idea de que la homosexualidad es una enfermedad mental y es reversible, algo que todos los estudios científicos confirman que no es así. Ni es una enfermedad ni es reversible, como no lo es, por supuesto, la heterosexualidad. Y respecto a los transexuales, aunque les permite recibir el bautismo y ser padrinos de bautismo, no dejó de señalar todavía en marzo de 2024 que la cirugía de reasignación de género es una violación grave de la dignidad humana, al igual que el aborto y la eutanasia, como una práctica que rechaza el plan de Dios para la vida, como si él conociera el plan de Dios para la vida y pudiera decir que deben hacer personas adultas, cuidado, adultas, que deciden someterse a una reasignación de género. Sin embargo, nos dicen que el trato a los intersexuales por parte de Francisco fue progresista y revolucionario, pero no nos dicen en qué se basan más allá de alguna declaración buenista, indicando, por ejemplo, que hay que ser misericordiosos con esos pecadores. Lo que siempre dice la Iglesia. En el tema de la pobreza, Francisco no dijo ni hizo más que Juan Pablo II, ese Juan Pablo que en 2011 invitó a los cambios estructurales tan necesarios para que la humanidad se libre de la plaga de la pobreza. Que está muy bien, es como decir que para acabar con el hambre necesitamos darle de comer a la gente. Falta el cómo. Que sí, está bien ponerse del lado de los pobres en el discurso, pero en la realidad ni Juan Pablo ni Francisco hicieron nada por mejorar la vida de los más desfavorecidos, ni siquiera proponiéndose, no sé, digamos, excomulgar a los empresarios que pagan salarios de hambre, que explotan brutalmente a sus empleados, que usan trabajo esclavo, sobre todo de niños, y que practican otras formas de abuso. A esos, a esos no se les toca. Es verdad que Francisco habló en contra de la barbarie que se produce en Gaza desde octubre de 2023, cuando un ataque del grupo terrorista Hamas dio pie a una respuesta israelí en la que se ha asesinado sin miramientos a miles de inocentes, sobre todo niños que ciertamente no son militantes terroristas de Hamas. Pero también Juan Pablo II había condenado la situación del pueblo palestino en el año 2000, cuando, estando de visita en Jordania, dijo que su sufrimiento ha durado demasiado y defendió el derecho de los palestinos a una patria independiente, al Estado que ahora se empieza a reconocer, pero no por el Vaticano. De nuevo, las declaraciones del Papa conservador y del supuesto progresista coinciden, así como su ausencia de acciones efectivas como serían, por ejemplo, la movilización de sus huestes de sotana y hábito para mejorar la situación de los más desprotegidos. Y en el sentido de la paz en el mundo, pocos momentos más oscuros para el Papa Francisco que el de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. En ningún momento se atrevió Francisco a decir que Rusia era la potencia agresora. En ningún momento denunció los brutales ataques contra la población civil, las ejecuciones masivas, las torturas y el secuestro de niños por parte del ejército ruso. Y siempre habló en abstracto de la paz y poniendo en terreno de igualdad a Rusia y Ucrania, algo que claramente ha agradecido Putin en sus mensajes de condolencia a la muerte de Francisco. Las pocas medidas que anunció y no se hicieron efectivas para castigar las violaciones a menores por parte de sacerdotes se disolvieron además en sus constantes llamamientos a ser cautos ante las acusaciones, poniendo en tela de juicio la honestidad de las víctimas y subrayando la necesidad del perdón. Es decir, que las víctimas renunciaran a buscar justicia y perdonaran a los ensotanados que habían destruido su infancia y dejado cicatrices que para muchos son un sufrimiento incesante durante toda su vida. Otro momento oscuro de Francisco se produjo en 2015 a raíz del ataque terrorista ultraislámico contra la revista humorística Charlie Hebdo en París. Dijo entonces en un vuelo y en declaraciones que se repitieron mucho por entonces: es verdad que no se puede reaccionar violentamente. Bueno, está muy bien, no se puede reaccionar violentamente. Y a continuación dice: pero si Gasbarri,
un amigo del Papa que estaba ahí en el avión, gran amigo, dice una mala palabra sobre mi mamá, puede esperarse un puñetazo. Es normal, aseguró, dejando claro que le parecía perfectamente normal que un grupo armado entrara a una revista humorística y asesinara al personal. Terminó sus declaraciones diciendo: no se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás, no se puede burlarse de la fe, no se puede. Don Francisco, no solo se puede, se debe. Todos estos son datos y hechos que pintan el retrato de un papa al uso, papa común y corriente, conservador, retrógrada, tradicionalista, como lo es su religión y su iglesia, pero que ha sido objeto de una campaña de relaciones públicas tal que se le está presentando en estos días como si realmente hubiera emprendido una revolución en la iglesia, cuando en nada se diferencia de Juan Pablo II. Por supuesto, no contentó a los sectores más regresivos de la Iglesia, porque estos quieren cuando menos volver al catolicismo anterior al Concilio Vaticano II de 1959-1965. Y hay que recordar que ese concilio se convocó precisamente para acercar a la Iglesia Católica con el mundo moderno que la estaba dejando atrás en el llamado por Juan XXIII ayornamiento o puesta al día del catolicismo. Francisco no fue, pues, lo que se dice que ha sido, lo que se demuestra con hechos y datos que fue, y no fue nada más. ¿Qué viene ahora, después del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa americano, latinoamericano, argentino? Hay quien teme, la verdad no sé por qué, la llegada de un papa mucho más conservador. Pero la idea es bastante absurda. Primero que nada pensemos en quién elige al papa. El colegio cardenalicio, los príncipes de la iglesia que entre ellos mismos deciden que uno se convierte en papa. De los 135 miembros que hoy componen al colegio cardenalicio, 108 fueron nombrados por el propio Francisco, 22 por Benedicto XVI y solo quedan 5 que fueron todavía nombrados por Juan Pablo II, ninguno de los cuales tiene muchas esperanzas de ser papa. Y la función principal de los cardenales es la supervivencia de la iglesia. Vamos a los hechos. Las mujeres católicas, un poco más de la mitad de todos los creyentes en la Iglesia Vaticana, no están mayoritariamente a favor de una regresión a la Iglesia de Pío XII, Pío XI o Pío X. Las católicas usan anticonceptivos, se divorcian, tienen sexo premarital y extramarital, muchas abortan, desean igualdad de derechos y de posiciones en la sociedad, y eso es legítimo. Y muchas católicas desearían poder ser, como ya se permite en la Iglesia anglicana, sacerdote. Una entrega de la Iglesia a los sectores más reaccionarios, como es la Sociedad San Pío XI, fundada precisamente por el tradicionalista Marcel Lefebvre, que fue excomulgado por Juan Pablo II, acarrearía el peligro de una desbandada en los países más opulentos. Precisamente esos donde la Iglesia ya está perdiendo creyentes y no tiene mucho interés en perderlos a mayor velocidad. Del mismo modo, un excesivo progresismo, sea lo que sea esto o como lo entienda usted, chocaría con grupos que no son tan radicales como la Sociedad Pío XI, pero que sí son enormemente reaccionarios y ultracatólicos, como el Opus Dei, Hazte Oír, Legionarios de Cristo o el Yunque, que no dejan de tener fuerza en la Iglesia. ¿Qué es lo razonable que venga? ¿Otro Juan Pablo II u otro Francisco? Alguien que es capaz de condenar al capitalismo, los dos lo hicieron, sin hacerle mella ni dejar de invertir en las bolsas de valores del mundo con la enorme riqueza vaticana. Que hable a favor de los pobres mientras al mismo tiempo recuerda que de ellos era el reino de los cielos, porque a Cristo no le gustaban los ricos, entonces que estén contentos con su suerte, y de mantener un discurso quedabienista, mientras en las acciones se mantiene al margen de las tragedias. Si decíamos que Europa está alejándose de la religión en general, el catolicismo está creciendo en Asia y en África, según estudios del propio Vaticano que se publicaron en 2022. En el primer continente compite sobre todo con el antiguo budismo y el hinduismo, y en el segundo con una creciente población protestante. Y casi la mitad de los católicos, el 48% de todos los que hay en el mundo, están en el continente americano. Así que es razonable pensar que es muy probable que los cardenales busquen candidatos en África o en Asia, continuando con la ruptura del italianismo papal que se abandonó ya con un polaco, un alemán y un argentino. Es de suponerse que el próximo papa estará rodeado de un aparato de relaciones públicas mucho mayor que el que levantó Juan Pablo II o el que mantiene la leyenda de Francisco, que lo presentará como un personaje bueno, noble, comprometido con los que sufren, progresista y revolucionario, así como se hizo con la figura de Bergoglio, pese a que en la realidad
No hubo nada de eso en su pontificado. ¿Podrá sustituir el esfuerzo de relaciones públicas la continuada humillación de la mujer católica como ser de segunda, con la maternidad como oficio fundamental? ¿Podrá bastar para que los católicos altersexuales mantengan la fe y las limosnas y las conversaciones con una iglesia tradicionalmente sorda a su situación? ¿Será suficiente para sacar de las portadas los abusos de los sacerdotes contra los más desprotegidos que se ponen a su cuidado? ¿Ayudará a que se olvide que la potencia política y económica del Imperio Mundial Vaticano siempre ha estado más al servicio de los poderosos que de las víctimas de los poderosos? Esa parte no la sabemos. Pero como dijimos aquí hace 11 años, tendremos nuevo Papa y viejos actos. La fachada de la renovación tras la cual se mantiene el mismo edificio de poder, ambición, sexo, dinero y opresión que han definido el accionar de la Iglesia Católica desde el medievo. Pase usted de nuevo por este vídeo en unos 2 años y veamos si la lógica, no las profecías que nunca sirven para nada, aunque ahora de nuevo las estén paseando los más tontos, esta lógica nos ha permitido saber con cierta claridad qué vendría después de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, del que tanto se dijo y que tampoco hizo. Promesas muchas, resultados pocos y con frecuencia nefastos es finalmente un resumen muy preciso de la historia de las religiones. ¿No cree usted?